Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Buenos días a todos, queridos amigos, pueblo de Dios, bienvenidos nuevamente a mi programa San Óscar Arnulfo Romero. Estamos aquí como siempre tratando de promover el apostolado de Courage. Hoy vamos a continuar con el programa de la semana pasada. Así es que espero que pues todos estén teniendo una semana muy bonita. Ayer con el Día de los Santos y hoy los fieles difuntos. Así es que hay que pedir por las almas benditas del purgatorio, ¿verdad? Para que hay muchas personas que ya fallecieron que no tienen nadie que oren por ellos. Creo que nos toca a nosotros poder rezar por ellos también. Es algo importante. Déjenme que estoy un poquitito aquí. Eso, estamos un poco tratando de poner la imagen para los grupos. Bueno, pues este día vamos a continuar con el programa de la semana anterior, que hablábamos sobre la atracción al mismo sexo, la respuesta de la Iglesia en relación a nuestros hermanos que experimentan la homosexualidad. Hoy, si queda tiempo, ¿verdad?, voy a hablar también cómo un padre de familia puede acompañar a su hijo o a su hija cuando le manifiesta que es homosexual. Son temas que nos corresponde a todos, ¿verdad? No solo pues a los que se vean involucrados directamente. Yo creo que como iglesia debemos también acompañar a todos nuestros hermanos en este proceso, en este camino de la santificación. Creo que es necesario para todos. Vamos a empezar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les pido a las personas que ya se hayan enlazado que por favor compartan este enlace también, para que pues muchas personas también se beneficien con este programa que es tan importante conocer. Voy a recordar lo que hablamos la semana anterior, porque sí es importante, ¿no? Como hacer un resumen, un summary, como dicen, de lo que hablamos. Lo primero, que el fundamento de todo este tema es la sexualidad en el plan de Dios. Lo que Dios
soñó desde el principio para nosotros, que es que dos personas se complementaran, un hombre y una mujer, de lo cual también habría procreación. Eso es lo que originalmente Dios estableció en el principio. Hablamos también de la misión de la iglesia, y la misión de la iglesia la podemos resumir en Juan 3:16, que decíamos que Dios envió a su Hijo Jesús para que el mundo se salve y no se condene. Y hablábamos que la misión de la iglesia no es construir el reino ni la liberación de los pobres y los oprimidos. Es parte de lo de responsabilidad como iglesia de poder ayudar a otros, pero no es la misión de la iglesia. También hablábamos que la sexualidad no va más allá de lo puramente genital. No, la sexualidad no solo se trata de la parte física, la parte íntima. La sexualidad abarca el espíritu, el alma, la mente. Todo eso involucra a la sexualidad. Por consiguiente, cuando hablamos de la homosexualidad, también debemos entender, y como ya se los he repetido en programas anteriores, que la homosexualidad no es algo físico, es más emocional. Hay muchos factores psicológicos, emocionales, de abuso que afectan a una persona. Hablábamos también de la diferencia entre la atracción al mismo sexo y la homosexualidad, y decíamos que la atracción al mismo sexo no es un pecado, es una tentación. O sea, el tener, digamos, que la persona tal vez sienta esa atracción por otra persona del mismo sexo, no lo es. No hay una razón biológica, digámoslo así, 100% segura para decir por qué sucede. Hay muchos factores que también ya los he mencionado en programas anteriores. Ahora, la homosexualidad es el acto, es la acción. La diferencia entre la atracción al mismo sexo y la homosexualidad es que como seres humanos tenemos la facultad de poder controlar nuestros instintos y nuestros deseos. Conversaba con un muchacho en cierto momento y me decía: padre, pero también usted ve los animalitos. Hay animalitos que son homosexuales, son gay, lesbianas. Y yo le digo, o sea que lo que tú me estás diciendo, le decía a esta persona, es que te estás comparando con los animalitos, los perros, los gatos, las situaciones que los animales no tienen intelecto, no tienen razonamiento, ellos no razonan. Ellos actúan únicamente por instintos, por deseos. Y el ser humano es diferente, por eso decíamos que hemos sido creados a imagen de Dios, con un intelecto, y tenemos la capacidad como seres humanos de poder rechazar, de poder decir, no, esto me va a llevar a cometer algo grave, a hacer algo malo. También hablábamos de lo que es lo moral y lo inmoral. Y la moralidad pues lo podemos establecer basándonos en los mandamientos de Dios. Y cualquier cosa que sea opuesto a los mandamientos de Dios es inmoral. Eso es así, aunque otras personas digan lo contrario, aunque haya opiniones de sacerdotes, hasta el propio Papa, si ustedes quieren, lo cual no lo ha dicho, ¿verdad? Nada más solo quiero decirles, eso no es así. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y eso no va a cambiar. Dios no cambia lo que estableció. Entonces, la moralidad se mide en base a los 10 mandamientos. Parte de la moralidad se mide en base a los 10 mandamientos. Hablábamos también de lo que son
la diferencia entre un matrimonio y una unión civil. Decíamos que la unión civil es un contrato entre dos personas donde ambos se ponen de acuerdo por bienes, ¿verdad? Al final, estas personas pueden de alguna manera también terminar ese contrato. Desconozco, para serles honesto, desconozco cuál es el criterio, el rito, lo que establece una unión civil, no lo sé. Ahora, el matrimonio es una alianza entre dos personas que se prometen ser fiel en lo bueno, en lo malo, y todas estas promesas indisolubles ante Dios. Entonces no hay manera de poderlo romper, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces cuando hablamos de uniones, ahí nos hablamos uniones civiles, porque ahora la sociedad, especialmente los políticos en nuestros tiempos, definen una unión civil como un matrimonio civil. Digamos que pudiera ser así, pero no lo es, ¿verdad? No nos confundamos. Y también dicen el matrimonio gay. No hay matrimonio gay, son uniones entre dos personas, así de sencillo. Y también hablábamos de qué pasa, padres, si dos personas se aman porque no pueden estar juntos. Hay 4 tipos de amores, creo que ya hemos hablado de ese aspecto también, y el amor filial, ¿verdad? El amor de pareja es nada más entre un hombre y una mujer. El amor ágape es el sacrificio del uno por el otro. Entonces la concupiscencia o la lujuria no es parte de eso, no es un amor, es un deseo, es un instinto del ser humano. Y también, como yo les decía en el programa anterior, que el amor no es un requisito para que una pareja se case. De hecho, en ningún momento Dios le dice a Adán, tienes que enamorarte de Eva y entonces te vas a unir. No, ¿verdad? Claro, por favor no me malinterpreten, ¿verdad? No malinterpreten lo que yo quiero explicar ahorita, ¿no? Sino que cuando hablo de que el amor no es un requisito, ¿verdad? Hay cuántas parejas que no estaban enamoradas se casan, ¿verdad? Y de hecho cuando se hacen las promesas, dice, te prometo, en un futuro te voy a prometer serte fiel en lo bueno, en lo malo, en la adversidad. Claro, el amor debe de ser parte fundamental de una unión sacramental, por supuesto que sí. Pero decir que porque dos personas se amen o se quieran, como ustedes lo quieran llamar, tienen derecho a estar en unión, pues no. ¿Qué tal, como decía yo, si son 4 o 5 personas, ¿verdad? Dicen que el volumen está bien bajo. A ver, me voy a acercar un poquitito más. ¿Será que ya me pueden escuchar mejor? Déjenme ver porque yo no sé aquí. ¿Será que ya me pueden escuchar? Se oye muy bien. Por favor, súbanle a sus, ¿cómo se llama? Devices. Teresita Rodríguez, súbale por favor. Y mi hermana, súbale ahí también. Gareth dice, sí, le escuchamos mejor. Es que lo que pasa es que cuando uno se baña, pues se tiene que lavar los oídos también. Bueno, pues. Entonces decía que también el amor no es parte de esta situación del matrimonio, debería de ser. Ahora, hablábamos también, y aquí voy a comenzar, si entonces, ¿qué pasa? Porque el plan de Dios también era la procreación. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no pueden tener hijos? Porque ese es uno de los argumentos. Esa es una muy buena pregunta, pero la alianza dice que la pareja deben de estar abiertos a la procreación y recibir libremente los hijos de Dios que Dios les regale.
Y escuchen esto, la infertilidad no es obstáculo para una alianza sacramental. Dos personas del mismo sexo no son infértiles necesariamente, es que naturalmente no pueden procrear. Esto es por biología y por naturaleza original. Entonces, fíjense bien, la diferencia está en que la pareja debe de estar abierta a los hijos. Ese es un requisito y es un requisito fundamental para que una pareja se pueda casar, que estén abiertos. Pero padre, mire, ¿y qué pasa si el médico les dice que no pueden tener hijos? Pero eso no quiere decir que no estén abiertos. Estar abiertos es que naturalmente tengan relaciones sin uso de anticonceptivos, preservativos y todo esto. ¿Por qué? Porque a la hora que Dios quiera, estas personas pueden procrear también. Así es que no, y mientras dos personas del mismo sexo no, tal vez ellos no pueden ser, tal vez no son infértiles, digamos, pero no pueden procrear por biología y por naturaleza. Discrimina la iglesia a las personas homosexuales. Déjenme definir lo que significa discriminar de acuerdo al diccionario. La discriminación viene del latín, que es un trato desigual hacia una persona o grupo por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas de sexo, de edad, de condición física o mental, orientación sexual. En la filosofía moral se ha definido a la discriminación como un trato o consideración desventajosa. Entonces, al decir que si la iglesia discrimina dos personas homosexuales para llegar a la unión sacramental, porque el punto aquí es la unión sacramental. No, ¿por qué? Porque no hay un trato desigual. La unión homosexual no es algo similar o no se compara con una unión sacramental. Un contrato no es ni parecido a una alianza. ¿Me explico? Entonces no puede haber discriminación. Porque fíjense bien, la clave acá es la diferencia entre la persona y la acción. La iglesia no discrimina a nadie, la iglesia está abierta para todo el mundo. Todos los que vamos somos pecadores con deseos de cambiar. La clave es con deseos de cambiar y aquí no podemos juzgar a nadie. Digamos que dos personas o una persona que sienta deseos homosexuales puede ir a la iglesia. Y si está en estado de gracia, puede recibir la comunión, puede recibir los sacramentos. Ya vamos a hablar de eso. Y fíjense bien, porque debemos de hacer énfasis en esto. Una persona homosexual sí puede recibir los sacramentos si está en estado de gracia. Pero es que su vida... No somos nadie para juzgar, porque de igual manera cuando nosotros vamos a la confesión, decimos al final de de pedir perdón, ¿verdad? El acto de contrición, perdón. Y decimos, y prometo no volver a pecar con la ayuda de Dios. Esa es la clave. Eso no quiere decir que una persona no vaya a cometer pecado. Ahora, si la persona ya miente, ya es cuestión de entre él y Dios, ¿verdad? Esos son otros 5 pesos, como decimos. Entonces, no discrimina la iglesia. ¿Por qué? Porque la unión civil es un contrato y el matrimonio sacramental es una alianza. Entonces, de igual manera, el criterio es igual tanto para una pareja, hombre y mujer, como dos personas homosexuales, ¿verdad? Las dos personas homosexuales no son pareja, son dos personas homosexuales. Seamos claros en esto. Aquí estamos hablando de biología, no de matemáticas, ¿verdad? Entonces todos esos puntos son importantes.
Ahora, ¿por qué entonces la gente piensa que la iglesia discrimina? No lo sé. Posiblemente porque nosotros los pastores no hemos sido claros a la hora de educar a la gente. También posiblemente porque la gente no le interesa este tipo de temas, no lee, no se educa, no medita las escrituras. En fin, hay muchas razones. Pero la iglesia en ningún momento discrimina a nadie. Todos los que vamos a la iglesia vamos con el deseo y con la intención de cambiar. Y tanto así como una persona que viva en homosexualidad, hay personas que viven en concubinato, hay personas que viven, creo que en unión libre, por decirlo así, y van a la iglesia. Ahora, y si reciben la comunión, pues no lo sé, eso es la conciencia de cada uno. Nosotros los sacerdotes no somos el Padre Pío. Padre Pío sí podía ver quiénes estaban en pecado y quiénes no. Entonces hablemos claro ahí. Ahora, ¿cuál es el criterio para recibir la comunión? Fíjense bien. El criterio lo dice claro el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1322. La Sagrada, y cito el Catecismo, la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana, lo que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Los pastores de alma cuiden diligentemente la catequesis para que la doctrina cristiana sobre esta materia se transmita a los fieles. Entonces, recordemos los sacramentos de iniciación, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía en ese orden. Entonces, el último sacramento a recibir, de acuerdo al catecismo, es la Eucaristía. Bueno, en unos países se hace al revés. Se recibe el bautismo, de ahí la comunión y de ahí la confirmación. Pero de acuerdo al catecismo es el bautismo, la confirmación y la comunión. Entonces, el número 1324 del catecismo dice: la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras del apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía en efecto contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo nuestra Pascua. La pregunta es, ¿se puede comulgar? Eso no lo puedo responder yo porque es la conciencia de la persona. El criterio para recibir la Sagrada Eucaristía o cualquier sacramento es que la persona tenga el deseo de vivir la fe de acuerdo como lo enseña la Iglesia, y segundo, que esté en estado de gracia, o que esté en estado de gracia y que desee firmemente vivir lo que enseña la Iglesia, que es lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, una persona homosexual practicante, si se arrepiente, va a la confesión y pide perdón, puede recibir la comunión. ¿Y qué pasa, padre, si vuelve a pecar? El criterio es el mismo. ¿Qué pasa si una persona chismosa, ¿verdad?, se arrepiente, pide perdón y se va a confesar? Puede recibir la comunión, aunque chismee después. La clave está aquí cuando decimos en el arrepentimiento: y prometo firmemente con la ayuda de Dios apartarme de las ocasiones de pecado y no pecar nunca más. Nuestra naturaleza humana, como dice San Pablo, el espíritu es fuerte pero la carne es débil. Entonces eso no quiere decir que sea un impedimento, ¿verdad? Ahora, si ya la persona que se va a confesar no tiene la intención de corregirse, obviamente no debería de comulgar.
Ese es el punto y eso es claro, ¿verdad? Por eso es que es importante poderlo, importante poderlo analizar y poderlo meditar, poderlo decir con las personas que realmente van a la comunión. Y hablo de una manera general, por favor, no quiero que... Claro, el tema de hoy es sobre el apostolado de Koresh, que hablamos sobre la atracción al mismo sexo, la homosexualidad, el transgénero y todos estos temas. Pero también el criterio es general. Vean ahorita lo que se está dando con algunos políticos, ¿verdad? Y no me gusta meterme en política. Y aquí cualquier persona que dice llamarse católico, ¿verdad? Debe de saber que debe vivir la fe católica. De lo contrario, no puede o no debe, la verdad. Pues de poder, pues lastimosamente sí puede. No debería de recibir la comunión. Entonces, y me refiero no solo a los políticos, también a los famosos. Hay muchos famosos que dicen ser católicos, pero los vemos apoyando temas como el aborto, la uniones del mismo sexo, el transgénero, en fin, todas estas situaciones. Cualquier político, cualquier famoso, cualquier persona reconocida no debería. Y puede un sacerdote negarle la comunión por caridad. Un sacerdote debería de negarle la comunión. ¿Y saben por qué? Porque le está ayudando a la persona a salvar su alma. Eso es lo que hacía el Padre Pío. El Padre Pío no les daba la absolución a los que todavía vivían en pecado. Pero Padre se está juzgando, en este caso no, ¿verdad? En este caso de los políticos y de los famosos no, porque abiertamente ellos han declarado que están en contra de lo que enseña la iglesia. Ese es el punto, ¿verdad? Aunque se digan ser católicos. O sea, el catolicismo no es una membresía, que bueno, ahora soy católico y puedo vivir la vida loca. No, eso no es el catolicismo. El catolicismo es vivir la fe de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Y les voy a poner algunos casos que yo he enfrentado, ¿verdad? Yo sé que hay personas que no están en unión sacramental y van a recibir la comunión. Entonces, en un primer instante, yo hablo con las personas y les digo que les explico cuál es el fundamento del sacramento, porque hay que dar el beneficio de la duda. Hay algunas personas que no saben, digamos, que no saben que están en pecado. Hay que dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Pero yo hablo con ellos primero y les digo que se abstengan y que traten de poder arreglar su situación. Gracias a Dios en mi parroquia pues he tenido gente muy abierta en este aspecto, que humilde, ¿verdad? Que han decidido arreglar sus situaciones. Otros por su propia decisión pues no han podido arreglarla o por situaciones personales. Pero entonces debemos, para que nos quede claro, ¿verdad? Los sacramentos, el criterio es el mismo para cualquier persona bautizada y haber recibido la primera comunión, que firmemente quiera vivir la fe católica y que esté en estado de gracia. Y punto, eso no cambia para nadie, yo creo que queda claro. Ahora, ¿qué significa aceptar a personas que experimentan el mismo sexo? Fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2358. Dice: un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada,
constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Aceptar a una persona significa que los amamos y acogemos con todas sus fortalezas y sus debilidades. Cuando llegamos a conocer las debilidades de una persona, debemos de ser sensibles y ser vulnerables y mostrar compasión. No juzgarlos, no burlarse. La aceptación de otra persona humana no necesariamente quiere decir que estamos de acuerdo con todas sus opciones. Fíjense bien, repito, la aceptación de otra persona humana no necesariamente quiere decir que estemos de acuerdo con todas sus opciones. Entonces, separar a la persona de la acción. Lo que dice el catecismo y lo que enseña la iglesia es entender que como seres humanos todos tenemos virtudes, dones, pero también tenemos debilidades, ¿verdad? Entonces, el aceptar es entender que aquella persona es débil tiene dones, tiene talentos, pero también es débil en ciertas situaciones que tal vez tú no lo eres. Tal vez tú no eres débil en la parte de la atracción al mismo sexo. Entonces, eso significa entender y aceptar a aquella persona y amarla en su condición como ser humano. Ahora, pero no tolerar, ¿verdad? Porque la diferencia está entre aceptar y tolerar. Y no tolerar de decir, bueno, como lo voy a aceptar, pues yo voy a estar de acuerdo en que viva una vida de homosexual. No se trata de eso, ¿verdad? Hay algo que se me olvidó recordarles, porque lo dije la semana anterior, era sobre la sexualidad, que cualquier relación sexual fuera del matrimonio sacramental es pecado mortal. Cualquiera. Entonces podemos hablar de dos personas del mismo sexo o dos personas, hombre y mujer. ¿Ya? Porque el criterio no lo vamos a establecer solo por la homosexualidad. Entonces, lo que dice lo que enseña la iglesia y lo que el Señor nos enseñó es amar a las otras personas y entender que somos débiles. Somos débiles en muchos aspectos de nuestras vidas, en nuestra humanidad, pero también es no tolerar, no aceptar que está bien, ¿verdad?, que la persona haga algo así. Es nuestra obligación por caridad, ¿verdad? Acuérdense que una de las obras de misericordia es enseñar a los que no saben. Muchas veces el amor nos exige que demos a conocer nuestras discrepancias. Por ejemplo, ¿verdad? Y esto lo voy a hacer énfasis y pónganme atención por favor. ¿Puede un católico asistir a una unión de dos personas del mismo sexo? Es una muy buena pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Quiero saludar a todos los que están aquí con nosotros. ¿Puede un católico en buena conciencia asistir o participar en una unión de dos personas del mismo sexo? La respuesta es no. Un católico o un católico en buena conciencia no puede ser parte de una situación inmoral. ¿Por qué? Porque al ser parte es como que se está avalando, como que se está diciendo yo estoy de acuerdo en aquella situación, y no lo es. Bueno, por eso dije un católico en buena conciencia. Ahora veamos el caso de un padre de familia que le diga a su hijo o hija: papá o mamá, voy a unirme en
bueno, ellos dicen, me voy a casar con mi pareja. ¿Qué debe de hacer un padre o una madre? ¿Será que al no asistir está rechazando, le está diciendo que no la ama? ¿Qué creen ustedes? ¿Debería de asistir un padre o una madre a una unión homosexual de su hijo o de su hija? Por amor a su hija o a su hijo, no debería. ¿Cómo puede un padre hablar con su hijo y con su hija? Porque el argumento sería, mamá es que no me quieres o papá es que no me quieres. Yo creo una respuesta, yo no digo que lo tenga que hacer, por eso dije, alguien en buena conciencia, al final los padres toman sus propias decisiones. Mi responsabilidad como sacerdote es transmitir, dar un poco de luz en estos temas. Una respuesta adecuada sería, hijo o hija, tú sabes que desde pequeño o desde pequeña yo te he educado, me he sacrificado por ti, te he entregado todo mi amor, te he apoyado en todas las cosas que considero van a ser de beneficio para ti. Y hubo cosas en tu infancia también, hija o hijo, ¿verdad?, que no estaban bien y no te apoyé. Y eso no va a cambiar. Y esta unión que tú vas a tener no te va a hacer ningún beneficio. Por eso no puedo ser partícipe de algo que tú y yo sabemos que es inmoral. Aparte de que va a ser un día especial para ti, muy grande, y yo voy a estar llorando o sufriendo durante toda la celebración y no quiero arruinarte el momento. Es difícil. Me imagino que sí, no lo puedo decir porque no soy padre biológico. No, tampoco sé por el aspecto de la homosexualidad porque no estoy en unión homosexual para saber si mi papá o mi mamá van a decir, no lo sé. ¿Verdad? Si alguien no experimenta algo, no puede decir yo te entiendo, lo sé, no. Pero al ver en la experiencia con los padres de familia, al ver el sufrimiento, veo cómo sufren. Pero miren, el amor requiere sacrificio. Jesús dijo, ¿ustedes creen que he venido a traer al mundo la paz? Dijo, no. He venido a traer el fuego. Desde hoy habrá división entre los padres y los hijos, entre la suegra y los nueras, etcétera, por mi causa. Es aquí en una situación como esta, donde se cumple el evangelio del domingo anterior, cuando el escriba le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le dice, escucha Israel, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, significa amar la verdad de Dios. Y esa verdad va sobre los hijos, sobre la familia incluso. El padre no está rechazando a su hijo en ese momento, al contrario, porque lo ama, no puede participar de una situación inmoral del hijo o de la hija. Hay otra lectura del Evangelio que dice que la verdad nos hace libres, pero nadie dijo que nos iba a hacer cómodos, nos iba a sentir cómodos. Entonces, es una situación difícil, y es tan difícil porque también el resto de la familia presiona a los padres para que decirle, oye, si es tu hijo, es tu hija, tienes que estar ahí. No, realmente
no debería, ¿verdad? Por el mismo amor que un padre tiene para su hijo, no puede participar de una situación inmoral. Ya lo que hemos conversado el tema anterior sobre lo que es lo moral y lo que es lo inmoral. ¿Por qué las atracciones al mismo sexo son consideradas objetivamente desordenadas? ¿No es ese un término duro? Bueno, la bondad de la intimidad sexual nace de su orden hacia la permanencia, la fidelidad, la unión procreativa del acto marital. Esto es la unión sexual entre un hombre y una mujer. El término objetivamente desordenada es un término filosófico. Se utiliza para describir atracciones homosexuales, pues estas nunca conducirán a un acto sexual moralmente bueno. Entonces, cualquier acción que el ser humano haga opuesto a lo establecido por Dios es objetivamente desordenado. Me explico. Para el caso, la atracción al mismo sexo, la homosexualidad, el chisme, el odio, el resentimiento, el rencor, todas estas acciones del ser humano no fueron creadas por Dios. Entonces hay personas con tendencias para chismear todo el tiempo. Hay personas que viven en resentimiento de su corazón. Hay personas que están que les cuesta perdonar. Esos son sentimientos objetivamente desordenados. ¿Por qué? Porque no son parte del orden natural de Dios. Entonces espero que haya quedado un poquitito claro, ¿verdad?, sobre esta situación. Mamá, papá, soy gay. ¿Cómo debe responder un padre de familia católico a esta situación? Es muy difícil, definitivamente que sí, ¿verdad? Lo primero es entender que quien te dice eso es tu hijo o es tu hija, ¿verdad? No es el vecino, no es nadie que sea diferente, no, es tu hijo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero es que no te desesperes, no te pongas, no te asustes. ¿Verdad? Lo primero es escuchar. Híjole, el escuchar es un arte. Vivimos en una sociedad que no escuchamos. Creemos que estamos escuchando, ¿verdad? Pero no escuchamos. Entonces lo primero es, no se asusten. No se asusten cuando tu hijo o tu hija te diga algo así, que te diga soy gay. Porque la respuesta inmediata de un padre de familia es, eso está malo, eso es un pecado, se enojan, los insultan o los sacan de la casa. Mucho menos podrías ayudar a tu hijo a caminar en su vida por la santidad, porque miren, padres de familia, yo les pregunto, ¿cuál es la meta para ustedes por sus hijos? ¿Qué es lo que quieren de sus hijos? ¿Qué es lo que quisieran, digamos, de sus hijos? Si alguien me dice la felicidad, un buen trabajo, todo eso, respuesta incorrecta. Lo que un padre debería de desear por sus hijos, de querer por sus hijos, de anhelar por sus hijos, es la salvación de su alma. Claro, eso no está en nuestras manos, no está en las manos de nadie, sino que en las manos de Dios. Pero si nosotros confiamos en las promesas de Dios, si nosotros creemos en las promesas de Dios, que viviendo una vida cerca de Dios, bajo los 10 mandamientos, del amparo de los mandamientos, la persona se va a salvar. Entonces, eso es lo primero, entenderlo. Entonces, es más de averiguar, de conocer sus inquietudes,
antes de juzgar o de acusar. Lo primero, no te asustes. No te asustes definitivamente. Segundo, hay que conectarse con los propios sentimientos de tu hijo o de tu hija. Posiblemente te sientas un poco inestable al oír esta declaración. Muchos sentimientos, muchas cosas pasan por la mente de los padres de familia. ¿Qué hice de mal? Odio, rechazo, rabia. Todo este tipo de sentimiento experimentan los padres. Pero yo quisiera decirle algo a los padres cuando dicen, y se los digo siempre, cuando ellos dicen, ¿qué hice de mal? ¿Verdad? Yo lo que le digo a los padres de familia, miren, ustedes no han sido padres perfectos, porque no hay padres perfectos. Seguramente cometieron algunas situaciones incorrectas, pero no han sido los mejores padres, pero tampoco han sido los peores padres. Las acciones de tus hijos no son responsabilidades de los padres. Claro, hay situaciones en un matrimonio que influyen para que un hijo tal vez esté alejado de una relación con sus padres, pero eso no quiere decir que porque esté alejado de la relación con sus padres, esta persona va a decidir buscar un camino incorrecto. Si ese fuera el criterio, entonces Dios se preguntaría qué hice de mal, ¿no les parece? Porque Dios creó a Adán y Eva y lo primero que ellos hicieron fue desobedecerle. ¿Qué hice de mal? Debe estar preguntándose Dios. Dios no hizo nada malo. Nos amó tanto, nos ama tanto que nos dio el regalo de la decisión, de poder decidir. Entonces no es culpa de los padres, no es tu culpa, pero sí debemos conectarnos con los sentimientos de tus hijos. Si un hijo te dice, mamá o papá, soy gay, pregunten, ¿me puedes explicar un poquitito más tus sentimientos o qué es lo que me estás diciendo? Debemos como padres también, y estas son sugerencias nada más, ¿verdad? Hacerte presente en la vida de tu hijo. Tratar de unirte, en inglés se dice de engage, con los sentimientos y las situaciones de tu hijo en ese momento. Conocer lo que está pasando en la vida de tu hijo. Hagan preguntas para buscar comprender. Siempre, siempre, ¿verdad? Hacer preguntas. Preguntar si de alguna manera ya se está viviendo en una relación. Tal vez lo que escuches no te va a agradar, pero a todos nos gusta que nos escuchen. Sí, lo que no debes escuchar obviamente es cosas inmorales. Pero si tu hijo te comparte algo tan importante, debemos de pensar la confianza que tiene tu hijo contigo para poder llegar a hacerte una declaración tan difícil, porque ha de ser difícil para ellos también. Debes entender que hay una gran confianza. Escúchalo, escucha antes de decir que la iglesia, que Dios y todo el mensaje que le estamos enviando a nuestros hijos es que Dios los odia, que Dios los rechaza y que la iglesia también, lo cual no es cierto. Dios ama al pecador, no al pecado. Entonces, por favor, una de las mejores estrategias en ese momento es olvídate de Dios, olvídate de las Sagradas Escrituras, olvídate de la iglesia por un momento. No es que no les vayas a decir nada, no, ¿cómo no? Una que otra palabra, pero que no sea el fundamento, es que eso no lo quiere Dios. Ese es un pecado mortal. Claro que sí, Dios no lo quiere, es un pecado mortal, pero no lo digas. Escucha primero las razones.
Claro, no hay justificación, pero debe de haber algo en el corazón de tu hijo, en el alma de tu hijo o de tu hija que lo ha llevado a tener estos sentimientos. Tal vez abuso en la infancia que tú no sabías, tal vez el famoso bullying en las escuelas, tal vez la relación destrozada del matrimonio. Pónganse a pensar en esto. Si un hijo está viviendo en un hogar donde el matrimonio está totalmente destrozado, en pleito todo el tiempo, ¿qué persona quiere vivir en un ambiente que no es sano por el amor de Dios? Claro, yo no estoy diciendo que por eso va a buscar otra persona del mismo sexo. No, claro que no. Lo que estoy diciendo es que debemos saber, conocer, entender qué es lo que está pasando en la mente y en el corazón de aquel muchacho o de aquella muchacha. ¿Por qué? Porque no queremos que se pierda, queremos que se salve. Otro aspecto es fórmate y ármate con la verdad. La formación es muy importante. Conocer, hay tantos libros, hay tantos recursos para poder aprender. Aquí en San Antonio, como ya les he dicho, tenemos el apostolado de Cores. Yo soy el capellán. Tengo grupos de padres de familia que están en situaciones muy difíciles con sus hijos, que están aprendiendo, que están conociendo. Ese es un aprendizaje. Ahora, el milagro no es de la noche a la mañana, esto lleva tiempo. Pero debemos creer en las promesas de Dios. Es importante conocer y aprender sobre estos temas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me queda? 2 minutos me dice el jefe aquí. Bueno, ya estamos terminando, pues me voy a quedar aquí porque hay mucho tema que desarrollar. La próxima semana voy a continuar con parte de este tema también, ¿verdad? Yo les agradezco esta oportunidad a todos, ¿verdad? Si se perdieron el programa anterior, este programa lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Porque es importante para todos, aunque ustedes piensen, no, esto no me va a pasar a mí, esto no es nada conmigo. No se trata de solo para uno personal, se trata de para poder llevar la buena nueva a todos, al mundo entero. Así es que pues bueno, nuevamente muchas gracias, queridos amigos, pueblo de Dios. Espero pues que les haya ayudado un poquitito esta conversación. Si alguien desea conversar conmigo, recuerden que toda comunicación con Courage es completamente confidencial. No se revela nada. Me pueden llamar al 210-996-1371. 210-996-1371, ¿verdad? Podemos conversar y cualquier cosa que yo pues pueda acompañarlas, pues con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos los que se hicieron presentes el día de hoy. Gracias también a Adrián, Gloria y Héctor, ¿verdad? Fíjense que Héctor es el hijo de Adrián y Gloria y es igualito. Yo le dije que eran hermanos. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Oscar.